Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias. ¿No de qué? Gracias, amiguito. ¿De qué? ¿De qué? ¿Quieren galletitas, muchachos? Ya no está. Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buen día. Muy ¿Sí bien, me muchas escucha? gracias. Ah, bien. Sí, lo Sí, escuchamos muy gracias. bien. Pues yo creo que comenzamos. Vamos a dar la bienvenida a los compañeros. Claro que sí, adelante. Muy amable, gracias. Les damos la más cordial bienvenida a través de la maestra Elizabeth Soria León, directora general de Organización y Recursos Humanos, el licenciado Julio Roberto García Félix, coordinador de capacitación y desarrollo humano, y el licenciado Fernando Trujillo Galván, director de Organización y Recursos Humanos. A nuestro ciclo de conferencia vamos a continuar. Hoy nos toca el tema acoso laboral. Es de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde y nos acompaña para dar la conferencia la doctora Elizabeth Vera Gómez. Humberto, ¿estás por ahí para que presentes a la doctora, al favor? Todavía no se conecta nuestro compañero Humberto. No, doctora, no te escucho. Perdón, ya Ya. lo he conectado, pero no sé Ajá. si se oye. Ujú. Sí, disculpen, sí, por aquí Ya, estoy, pero tengo unos problemas con mi audio. Denme un minuto, por favor, disculpen. claro que sí, Humberto, muy amable, gracias. Ahorita estamos conectados 20 personas y tenemos un quórum arriba de 35 personas. Gracias, disculpen, ya lo pude conectar. Claro que Bueno, sí, pues Humberto. bien, primeramente darle las gracias a la comisión por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este ciclo de conferencias. Por supuesto, dar las gracias a la doctora Elizabeth Vera, quien estará con nosotros durante estas 2 horas compartiendo unos temas de muchísima importancia y relevancia. Quisiera comentarles un poquito acerca de la doctora. Seguramente alguno de ustedes ya la ubica, si estuvo en la conferencia que tuvimos pasada, el día 5 de julio. Y pues bueno, ella es la doctora Elizabeth Vera Gómez, que cuenta con un doctorado en estudios críticos de género por parte de la Universidad Iberoamericana. Es maestra en antropología social, también por parte de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un postítulo en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica por parte de la Universidad de Chile, Facultad de Derecho y el Centro de Derechos Humanos de Santiago de Chile. Asimismo, es licenciada en Antropología Social por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cuenta también con una licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada también como instructora de cursos de formación de capital humano por parte del CONOCER en el estándar ECO 0217. Cuenta ya con más de 15 años de experiencia como conferencista, capacitadora, consultora, etcétera, impartiendo diversas temáticas, entre las que destacan pues temas de género, equidad, atención a víctimas de violencia, marco jurídico de la igualdad y la equidad de género, discriminación, sensibilización a la igualdad, ética y valores, herramientas para el manejo de la ansiedad, etcétera. Lo único que quiero destacar con esto, estimados asistentes, es que estamos con una persona que cuenta con las capacidades y conocimientos suficientes y necesarios para estar aquí con ustedes y poderles comentar acerca de este tema tan importante. Les pido que por favor, si tienen la necesidad de participar, lo hagan de forma ordenada, con sus micrófonos cerrados, levantando la mano por ahí virtual que tengamos, para no meter ruido, como se dice, o viciar el audio y que la conferencia se dé lo más fluida posible. Se siente muy poquito tiempo, quisiéramos más, pero bueno, son temas muy, muy interesantes. De nuevo, gracias. Doctora Elizabeth, gracias por estarnos apoyando con este proyecto. Se quedan en excelentes manos. Estamos aquí para cualquier cosa que necesiten. No sé si el arquitecto Roberto, perdón, les dio ya algunos comentarios sobre el ingreso a la plataforma para la evaluación, el acceso a la evaluación diagnóstica final y lo de su constancia. Y hasta cuándo estaría disponible la plataforma, nada más para que todos los que estemos asistentes Los que mandó ayer a firma. Ajá, así es. Sí. Por ahí alguien Ahorita tiene, se los mando.
abierto su micrófono, de favor. Ah, ok. Listo, ya está silenciado. Gracias, señor. No platicamos de de la plataforma todavía. Ok, correcto, digo, si se va a realizar en algún momento que ustedes determinen, adelante, sino para que la profesora pueda dar inicio ya a la videoconferencia, ya pues en respeto al tiempo de las personas que estuvieron conectadas aquí de manera puntual. Yo creo Y que pues, ya le cedemos la palabra a la doctora Elizabeth Vera Gómez para que comience su ponencia. Muy amable, claro que sí, gracias, señor. arquitecto, claro que Gracias. al contrario, Doctora, gracias. todos suyos los chicos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues el día de hoy, no sé si alguien ya nos había acompañado anteriormente, pero el día de hoy vamos a ver el tema sobre acoso laboral. Bueno, y en el tema de acoso laboral vamos a ver las diferentes formas, las diferentes expresiones en las que el acoso laboral se puede dar y se puede visualizar. Les pido de favor que, bueno, pues que tengan una participación activa, que hagan sus preguntas cuando así lo consideren necesario. Estos cursos son muy importantes y bueno, y dependen mucho de la participación de todos y cada uno de ustedes, pues porque de eso va a depender el enriquecer y el poder contestar las dudas, en poder poner ejemplos prácticos, ¿no? Sobre todo para que se haga más ameno y más enriquecedor el tema. ¿Ok? Si alguien, antes de comenzar, me gustaría escuchar acerca de las expectativas de las personas. ¿Alguien de ustedes ya nos ha acompañado en algún momento? ¿Estuvo con nosotros la conferencia pasada? Que me pudieran comentar algo y qué expectativas tienen con respecto a este tema. Les escucho, las escucho antes de dar inicio. No veo a nadie con su cámara prendida, entonces no puedo reconocerles, pero si alguien quiere comentar algo, me gustaría saber qué expectativas tienen respecto a esto. Citlali, por favor. Hola, buen día. Pues mi expectativa es conocer más como del tema, saber pues como qué acciones son las que se reconocen como acoso laboral y pues saber qué hacer en caso de que en algún momento se presente algo similar en mi área o hacia el entorno laboral. Gracias. Ok, muchas gracias, Citlali. Pues sí, justamente, ¿no? Saber, uno, reconocerlo, porque de pronto a veces pensamos, es que incluso utilizamos el término, ¿no? De me estás haciendo bullying en los espacios laborales. Y bueno, vamos a ver que propiamente la palabra no es bullying, ¿no? Vamos a ver cómo se denomina, cómo lo podemos llamar y qué acciones sí son consideradas como parte del acoso laboral, porque de pronto hay cuestiones que tienen que ver más con un tema de prestaciones laborales o tienen más que ver con una cuestión de, pues del propio trabajo, ¿no? De las indicaciones que se dan, de las cuestiones que de pronto por alguna razón no se hacen o se busca la manera de no hacerlas y entonces cuando viene una consecuencia le llamamos, es que me está acosando laboralmente y no propiamente tendría que ser un acoso laboral. Por eso es muy importante saber los elementos que nos pueden dar las pautas para reconocer cuándo estamos frente a una conducta considerada como acoso laboral. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de dar inicio? Que quiera de manera muy específica que lo podamos abordar el día de hoy. En realidad solo tenemos 2 horas, entonces es breve el tiempo y bueno, pues el tema es importante, es muy amplio, entonces parte de saber cuáles son sus expectativas es para saber cómo vamos a acotar, hacia dónde nos vamos a ir, qué tipo de énfasis le vamos a dar a qué temas, ¿no? Para que sea más enriquecedor y bueno, pues les deje un mayor conocimiento a todos y todas ustedes. ¿Alguien que quiera comentar algo más aparte de de su compañera Citlali? ¿No? Bueno, entonces cualquier momento, en el momento que ustedes gusten tomar la palabra, tengan la seguridad, la certeza y la confianza de hacerlo, por favor. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el objetivo del día de hoy, de esta reunión, de esta conferencia, que en realidad tiene más formato de clase? Bueno, pues al finalizar esta, las y los participantes tendrán ya la sensibilización acerca de la importancia
de el acoso laboral para saber cómo definirlo y prevenir estos actos mediante estrategias y protocolos efectivos para promover un ambiente laboral seguro, respetuoso y libre de violencia. Y aquí me gustaría hacer una pausa para comentarles, antes de iniciar la sesión, me parece que ustedes tuvieron que haber realizado una evaluación diagnóstica. Esta es muy breve y se realiza a través de la plataforma. No sé si ya tuvieron la oportunidad de realizarla o quieren que les dé 5 minutitos para que puedan llevarla a cabo. Yo ya la realicé. Ya la realizó Citlali. ¿Quién más? Yo O ya gusta la que les dé? realicé. También Enrique, ok. Yo creo que si nos pudiera regalar unos 5 minutitos para poderla terminar, yo no la he hecho. Ah, ok. ¿Qué les parece si damos 5 minutos para las personas que no han realizado esta evaluación diagnóstica que se tiene que hacer en la plataforma? Humberto, ¿es correcto? Sí, sí, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces vamos a dar 5 minutos, en realidad es muy breve, se puede realizar muy rápido y son 11:10, 11:15, retomamos la sesión, ¿les parece bien? De acuerdo. Ok. Ok.
Vamos a dar inicio. Ya me imagino que debieron de haber terminado con la evaluación, ¿verdad? Era algo muy, muy breve. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, quien guste prender su cámara o su micrófono, siempre es más grato y más bonito verles caras y saber que estoy hablándole a personas y no a cuadritos. Pero bueno, yo entiendo que están en su lugar de trabajo, así que no hay ningún problema. Quien pueda abrir su cámara, bienvenido. Y quien no, bueno, de todas maneras sé que nos estamos escuchando. Ok, vamos a hablar un poquito primero, antes que nada, acerca de la legislación y el marco legal sobre el acoso laboral, porque durante mucho tiempo, bueno, pues habíamos pensado o habíamos normalizado estas conductas como algo muy natural, ¿no? Como parte de las relaciones de trabajo y como algo que pues sí o sí se daba, ¿no? Que no pasaba nada, que era parte del trabajo, que era parte de tener que aguantar a ciertos jefes o jefas que por ahí eran, pues como más especiales o más estrictos o bueno, en fin, ¿no? Pero recientemente nos hemos dado cuenta que la Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado al respecto y ha dicho, ok, ¿no? Si bien es cierto que las relaciones laborales no son propiamente una cuestión de, como tal, de que se tenga que ver desde los derechos humanos, el derecho al trabajo sí es un derecho humano. Entonces, ¿qué sí se considera un derecho humano en términos laborales y que ya son parte de las relaciones laborales y que como tal se tendrían que legislar de otra manera? Bueno, de entrada la Ley Federal del Trabajo nos dice o nos indica que existe una obligación de implementar todos los centros de trabajo protocolos para prevenir la discriminación en razón de género y atención de los casos de violencia, acoso o hostigamiento sexual, así como formas para erradicar el trabajo forzoso e infantil. ¿Por qué lo dice así la Ley General de Trabajo? Bueno, pues porque sabemos que al final recoge toda una serie de historia, ¿no? ¿Qué ha pasado en relación al trabajo? Y bueno, desafortunadamente sabemos que aunque hoy no exista como tal el trabajo forzoso o el trabajo infantil, sí existió, ¿no? Y esto de que no existe, bueno, a lo mejor no existe en los centros de trabajo desde la Administración Pública Federal o desde la iniciativa privada totalmente formalizada, pero desafortunadamente sí vemos que todavía existen prácticas de explotación laboral, ¿no? Muestra de ello ha sido, bueno, las maquiladoras o algunos centros de trabajo clandestinos, ¿no? No sé si ustedes supieron de alguna noticia que en algún momento se dio respecto a maquiladoras donde tenían a personas trabajando en condiciones de esclavitud, ¿no? Donde además no se les permitía al baño, no tenían prestaciones. Por eso es que la Ley Federal del Trabajo nos dice, bueno, tenemos que hacernos cargo del derecho laboral como derecho laboral, ¿no? Y en ese sentido, pues velar para que el derecho laboral sea y se ejerza en condiciones de igualdad, de no discriminación y libre de violencia, ¿no? Entonces, justamente este artículo nos va a señalar la obligación de que todos los centros de trabajo deben de contar con protocolos para temas diversos, ¿no? Entre los cuales es necesario atender de forma independiente en razón de su naturaleza especializada, como por ejemplo casos de violencia y acoso y hostigamiento sexual. ¿Por qué razón? Una forma o en cómo se visualiza el acoso laboral en los centros de trabajo, además de los malos tratos, de las malas palabras o de la discriminación que puede existir en función del género, también se ve de manera muy específica y nos lo va a decir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se da a través del acoso y el hostigamiento sexual, que es uno de los grandes temas hoy día de la Administración Pública Federal, ¿no? Nos estamos dando cuenta que pese a que existe el derecho laboral y que pese a que existen una serie de normas y de lineamientos especiales en cuanto al trabajo, el tema del acoso y el hostigamiento sexual sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Y es una de las formas en las que principalmente se da el acoso laboral, además de la discriminación o de los malos tratos en función del género y otras conductas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero el tema del acoso sexual y del hostigamiento sexual es un tema que todavía está pendiente. Y está pendiente en toda la administración pública federal, en toda. Si ustedes quieren revisar, por ejemplo, casos o estadísticas, tanto del INE como de SEDENA, de SEMAR, incluso de propia
instituciones de derechos humanos, sigue siendo un tema pendiente. ¿Por qué razón sigue siendo un tema pendiente o por qué razón sigue siendo un tema preocupante? Porque desafortunadamente hay prácticas que se han normalizado y que las justificamos pues con la forma en que nos llevamos, con la manera en que nos dirigimos hacia nuestras compañeras y compañeros, la manera en que socializamos, ¿no? Y lo vamos justificando desde diferentes razones, ¿no? El de así nos llevamos, es que nos llevamos bien, es que existe el cariño. Y sí, efectivamente, a lo largo de nuestras relaciones laborales, pues nos vamos dando cuenta que las personas con las que más convivimos en muchas ocasiones terminan siendo nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Eso es una realidad. A veces pasamos más tiempo en el trabajo que en casa o que con nuestra familia, ¿no? Y comenzamos a convivir y a establecer relaciones de convivencia mucho más cercanas con nuestras compañeras y compañeros de trabajo. De ahí que haya cierto tipo de conductas que comiencen a entrar en otro tipo de problemáticas, ¿no? Porque se establecen excesos de familiaridad, porque además vamos confundiendo las relaciones que se van dando y no solamente las vamos confundiendo, sino también las vamos combinando, ¿no? Incluso se llegan a hacer parejas en los centros de trabajo, se llega a establecer una familia con nuestras compañeras y compañeros de trabajo, llegan a tener hijos con las compañeras y compañeras de trabajo. Entonces es una serie de relaciones que va a ser muy difícil poder evitar, que aunque haya normativa, incluso hay centros de trabajo donde dice que está prohibido que haya familia o haya parejas. Pero la verdad es que eso no puede ser como tal, no puede ser tan cierto por el tema de la convivencia, ¿no? ¿Qué sí tenemos que hacer o qué sí tenemos que observar? Que independientemente de las relaciones que se puedan dar a lo largo de nuestra vida laboral, tenemos que tener muy claro que existe un marco legal y que al menos dentro de los espacios laborales sí tenemos que observarlo. Tenemos que conocerlo y tenemos que aprender también a saber cómo hacerlo valer para hacer valer nuestros derechos ante una situación que nos pueda poner digamos que en situaciones comprometedoras o de, ¿qué será? No solo comprometedoras, ¿cómo llamarlo? En situaciones donde pueda correr riesgo nuestra propia estabilidad laboral, ¿no? Uno de los grandes o de los más importantes preceptos legales va a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que todas las personas vamos a gozar y gozamos de los mismos derechos en cuanto a al reconocimiento que se hace de ellos en la Constitución. Y después de la reforma de 2011 en materia constitucional, al menos en materia de derechos humanos, todos los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano van a ser considerados al mismo nivel que la Constitución. ¿Y por qué esto es importante aclararlo? Porque, como les mencionaba más adelante, el convenio 190 de la OIT, que nos va a hablar acerca de la prohibición de la discriminación en los centros de trabajo, es un convenio a nivel internacional, ¿no? Que se firma por la Organización Internacional del Trabajo y que se refiere específicamente a los derechos laborales en términos de derechos humanos. Por lo tanto, a nivel nacional podemos invocar la aplicación de este convenio internacional en materia de derechos laborales como derechos humanos, porque va a estar reconocido y va a tener la misma aplicación que todas las leyes a nivel nacional, ¿no? Llámese Constitución, llámese la Ley Federal del Trabajo, cualquier otra legislación, ¿no? La Constitución además nos dice que está prohibida todo tipo de discriminación motivada por cualquier circunstancia, como por ejemplo el origen étnico, nacional, el de género, la edad, la condición social, las condiciones de salud, de religión, ¿no? Este, el estado civil o cualquier otra que pretenda o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Asimismo, también tenemos el Código Penal Federal que nos va a decir, ¿no? Cuáles son las sanciones aplicables a las personas que de manera muy específica cometan actos de acoso u hostigamiento, ¿no? Y cuando pronuncia la palabra lascivos, ¿no? O encontramos esa palabra de lascivos, es porque nos estamos refiriendo de manera muy específica al hostigamiento y al acoso sexual en los centros de trabajo. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que para que esto pueda ser posible, tiene que existir una denuncia de la persona ofendida.
El hostigamiento como el acoso laboral no son conductas que se puedan llevar por oficio. Necesariamente, y sí necesitamos de que las personas que son víctimas o que tienen alguna problemática o son directamente afectadas tengan que presentar una denuncia. Porque si no presentan una denuncia, desafortunadamente no se puede llevar a cabo ningún tipo de acción, ¿no? Asimismo, tenemos la Ley Federal del Trabajo, como ya les venía diciendo, que prohíbe también cualquier situación de discriminación en el ámbito laboral y define el hostigamiento y el acoso sexual como manifestaciones de la violencia. ¿Por qué es importante tener muy claro esto? Porque son las principales acciones a través de las cuales vamos a manifestar o se manifiesta el acoso laboral en nuestro país. No quiere decir que las otras cuestiones no lo sean, pero se ha visto y está comprobado que en muchas ocasiones el acoso laboral es consecuencia de la negativa a las invitaciones o propuestas sexuales que surgen de conductas de acoso u hostigamiento sexual. Y aquí es donde me van a preguntar, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? Antes de pasar a la siguiente norma. La diferencia entre acoso y hostigamiento tiene que ver con una relación jerárquica, básicamente, ¿no? Son las mismas conductas, y vamos a ver más adelante las conductas. Son las mismas conductas, pero para que puedan ser clasificadas como hostigamiento o acoso sexual, nos vamos a referir a una cuestión jerárquica. El hostigamiento sexual siempre, pero siempre va a ser de una persona que detenta un rango superior jerárquico hacia una persona inferior jerárquica, ¿no? Y el acoso, mientras que el acoso sexual siempre va a ser entre personas con el mismo nivel jerárquico, es decir, entre auxiliares administrativos, entre dos personas que son titulares de una jefatura de departamento o titulares de una subdirección, mientras que cuando se da de un director hacia un auxiliar administrativo, por ejemplo, o de un director hacia una subdirectora, se trata de un hostigamiento sexual. Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué opinan respecto a esto? ¿Qué les surge? Esto es importante tenerlo muy claro porque de aquí se va a derivar una serie de acciones, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Ninguna. Ok, entonces, seguimos avanzando. Em, bueno, derivado de esto, obviamente que el problema está. Algunos de los centros de trabajo han o tienen ya unos protocolos de actuación. De hecho, para finales del 2022, mediados del 2023, se hizo obligatorio implementar la figura de la consejería o los consejeros o consejeras en términos de acoso y hostigamiento sexual. Y de hecho, es parte de la atención de primer contacto que se debe de brindar a las víctimas. Estas personas, ¿no?, que son consejeros o consejeras y que brindan atención de primer contacto, tuvieron que cubrir con una serie de requisitos como es la certificación en atención de primer contacto que dio el INMujeres, y que además tuvo que ver con una cuestión laboral, ¿no? Fueron personas que tuvieron que certificarse, tomar un curso, tener muy claro cuál iba a ser el protocolo de actuación. Esto es importante porque responde a una serie de compromisos que tenemos que cumplir a nivel internacional y a nivel nacional, como por ejemplo la NOM 025, que nos habla de igualdad laboral y no discriminación. Todos los centros de trabajo hoy día por ley tienen que estar evaluados y certificados en la norma 025, que se refiere de manera muy específica a las prácticas que se dan en materia de igualdad laboral y no discriminación. Es decir, que todos los centros de trabajo deben de contar con protocolos especializados para saber qué hacer y cómo atender en dado caso que se presenten situaciones de desigualdad o de discriminación en los centros de trabajo. Entonces, esto va a tenerse que implementar de una manera obligatoria en todos los centros de trabajo, a través de protocolos, a través de políticas, a través de cursos de capacitación, a través de cambios, ¿no?, en la manera de actuar y en la manera de organizarse en los centros laborales. Tiene que ver con un clima laboral adecuado, con una accesibilidad. Se tiene que dar una libertad sindical y aquí es donde entra un debate, ¿no? Porque no todos los centros de trabajo
está contemplado la creación de sindicatos, ¿no? O no todas las personas pueden organizarse en sindicatos. ¿Por qué razón? Les digo, hay que hacer la diferencia muy clara entre lo que tiene que ver el derecho al trabajo como un derecho humano y lo que tiene que ver con las prestaciones o con los derechos laborales, que esos ya se van a resolver de manera muy particular en cada uno de los centros de trabajo. Como tal, como derecho humano, el derecho laboral nos establece la igualdad y no discriminación. Los derechos laborales sí ya se van a tratar de otra manera y esos sí van a ser regulados de manera muy específica por la Ley Federal de Trabajo. Y ahí es donde entra, pues justamente lo que tiene que ver con la libertad sindical y la creación de sindicatos. Hasta aquí dudas, porque siempre es un tema un poco polémico, ¿no? Nos causan algunas dudas, algunas cuestiones por ahí que luego las personas dicen, pero ¿por qué esto se considera así? ¿No? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, continuamos. De verdad, en el momento que tengan alguna duda, alguna pregunta, por favor, con toda confianza, levanten la mano o abran su micrófono, por favor. ¿Cómo podemos definir y cómo podemos tipificar el acoso laboral? Bueno, pues el acoso laboral, lo que les decía como tal, es nombrado o se llama mobbing, ¿no? Normalmente escuchamos, ay, es que me estás bulleando, ¿no? Eso es algo como muy común de escuchar, es que me estás haciendo bullying. Bueno, en materia laboral no se llama bullying, ¿no? Todas las conductas que podemos encontrar en ese sentido se llaman mobbing o acoso laboral, no se llaman como tal bullying, porque el bullying está diseñado o es una palabra que surgió para referirse a las situaciones de violencia, pero en los espacios docentes, ¿no? Lo que se da en los espacios docentes. Las relaciones de desigualdad o de violencia que se dan en los centros de trabajo se llaman o se denominan, además de acoso laboral, también se pueden denominar como mobbing. En realidad, este es un concepto relativamente nuevo, y digo nuevo porque surge en 1980 y bueno, se propone como un concepto para todo tipo, para el acoso de todo tipo en las organizaciones, es decir, en las organizaciones laborales. Es a partir de entonces que la violencia laboral comienza a considerarse como un punto importante que debe ser atendido porque está provocando consecuencias graves a nivel laboral. Está provocando cuestiones de deserción, está provocando cuestiones de depresión, de ansiedad, ¿no? De conflictos a nivel personal y a nivel laboral. Es más, estadísticamente, la Organización Internacional del Trabajo nos dice que al menos, ¿no? Por lo menos hay 12 renuncias por hora, 12 renuncias por hora, por cuestiones de acoso laboral en México. O sea, imagínense que a nivel nacional estén renunciando 12 personas por hora por derivadas de acciones, ¿no? Como tiene que ver con el acoso laboral, ya sea por el terror psicológico, ¿no? O por acciones que tienen que ver incluso con algo, cuestiones más físicas o cuestiones de intimidación, de amenazas, de amedrentar a una persona, de estarla acosando sexualmente o estarla hostigando sexualmente, ¿no? Entonces, bueno, a este terror psicológico se le va a denominar moving, ¿no? Y es justamente ese miedo a perder el trabajo. Entonces, por el miedo a perder el trabajo o a tener una represalia en el trabajo, muchísimas personas no han denunciado el acoso laboral del que son partes, ¿no? Aunque sabemos que el acoso laboral ya está reconocido y es una situación que se tiene que tratar, para muchas personas ha sido muy difícil denunciarlo, ¿no? Y ha sido muy difícil denunciarlo, ¿por qué? Pues porque por el temor, ¿no? Por el de qué va a pasar y si me despiden y si pierdo prestaciones y demás. Entonces, por eso ha sido muy difícil la denuncia de estas cuestiones. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? ¿No, no? Ok. No. Bueno, Gracias. ok, continuamos. De todas maneras, en un momento les voy a pasar un video para entender más acerca de lo que es el acoso laboral, ¿no? Ay, creo que se me apagó mi cámara. Permítanme, déjenme prenderla otra vez. Algo le moví. Ya, ya. Ok, entonces, lo que les venía comentando. El convenio 190, ¿no? El convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo
pues es el que nos reconoce a todas las personas nuestro derecho a laborar en ambientes libres de violencia y de acoso. Y cuando hablamos de acoso, lo que les decía, del acoso en razón del género, que tiene que ver más con el acoso laboral en términos sexuales, ¿no? Y de manera muy reciente, lo que les decía, apenas en 2022 es cuando el Senado por primera vez trata de alinear este convenio 190 que nos habla de que existe y la importancia de prevenir la violencia en razón de género y la violencia laboral en los centros de trabajo. Es hasta apenas en julio del 2022 que se trata de alinear este convenio con la legislación nacional, ¿no? Con la Ley Federal del Trabajo, con los centros de trabajo y además se comienza a intentar que esto sea aplicable de manera obligatoria en todos los centros de trabajo. En realidad vemos que es algo muy nuevo. No es que no existiera el acoso laboral, porque siempre ha existido. Desafortunadamente, siempre ha existido y lo que sucede es que nos acostumbramos a vivir con ese tipo de prácticas. El tema es que es hasta julio del 2022 que por primera vez ya hay una interpretación de este convenio para poderlo hacer realidad en los centros de trabajo. El objeto de este convenio, pues justamente es contrarrestar las actitudes y conductas negativas para el desarrollo de todas las personas dentro de los centros de trabajo. Y las empresas van a tener que que crear o actualizar sus políticas, protocolos y mecanismos para desarrollar un ambiente armónico, libre de violencia y acoso. Y ahora les voy a pasar, voy a detener mi presentación porque les voy a proyectar un video respecto a qué entender por violencia laboral. Para que lo veamos de una manera mucho más específica. Ok. Ok. Permítanme. Lo quiero proyectar más grande, pero no me deja. Mm. Ahí va. Me dicen si lo escuchan. Apenas está iniciando. Esto es insoportable. Listo. Tendrán que esforzarse, cargar, conducir y toda clase de cosas que, en mi opinión, las mujeres no debieran hacer. Pero la corte. O se muestra el video. Ok, permítanme un segundo. ¿Pero ya se escuchaba? Sí, pero no ya se se veía. escuchaba. Ok, permítanme, entonces lo vuelvo a poner. Ya se ve. Ok, vamos a volverlo a poner. Es que inicia primero sin mucho, Dijiste que me tenías una tarea. Así es. La entrepierna, sí, ¿verdad? Olvidaba que te gusta jugar rojo. No puedo respirar. Vas a aprender las malditas reglas, aunque tenga que enseñártelas a golpes. Ok, ¿qué les pareció? ¿Qué conductas de acoso laboral, de acoso sexual y de hostigamiento sexual ustedes pudieron observar en este fragmento de película? ¿Qué pudieron observar? ¿Cuál no? O sea, todo. Todo el comportamiento fue acoso. Todo. Todo, efectivamente, y fue un comportamiento muy violento, ¿no? Y O que sea, desde el jefe. claro, desde el jefe, efectivamente. Citlali, tu manita levantada.
Sí, o sea, de todo, como dicen desde el jefe y también como de la compañera que pues ya normalizó eso, ¿no? Cuando le dice que pues tiene que aguantarlo si no quiere que la corran. Eso también. Claro, ¿quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? Si se dan cuenta, muchas de las Aquí el cuestiones... problema, ¿sabes cuál veo? A ver, adelante, ajá. Que efectivamente ella no puede acusar a nadie. O sea, porque las represalias obviamente serían por lo menos el despido, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, ahí ella no puede como ni siquiera defenderse. Y obviamente tampoco tienen como las armas o las pruebas suficientes como para poder decir que le están acosando. Ok. Desafortunadamente, una de las razones por las cuales las personas no denuncian es por el temor, ¿no? Por el temor a las represalias, por temor a perder el trabajo, por temor a ser despedidas. Y como ustedes bien lo pudieron observar, ¿no? Ella, ¿por qué no denuncia? Porque dice, pues por primera vez tengo un ingreso que me permite darle de comer a mis hijos, ¿no? Y desafortunadamente muchas de las cuestiones de violencia se han basado durante muchos años a través de ese terror psicológico. Por eso es que ahora lo reconocemos como un terror psicológico, ¿no? Como este miedo de que se les dase a las personas el de, pues si tú denuncias, pierdes el trabajo. Por ahí, no sé tu nombre porque no me aparece tu nombre, la última compañera que participó, María Esther. María Esther. Sí, esto de que no tiene pruebas, la verdad es que sí hay pruebas, ¿no? Compañeras y compañeros de trabajo sí han sido testigos de este tipo de conductas violentas, porque por supuesto que nos damos cuenta. El tema es que en muchas ocasiones nuestros compañeros y compañeras de trabajo no quieren denunciar y no quieren ser señalados como testigos, pues por también justamente el temor a las represalias. Afortunadamente, gracias a este tipo de convenios y gracias a este tipo de ratificación que hace la Cámara de Senadores, ya podemos, digamos que presentar como prueba del acoso laboral también los peritajes psicológicos. De hecho, el Departamento de Psicología, o si así se solicita, tiene la obligación de realizar una evaluación del riesgo psicológico de las personas que presentan una queja, ¿no? O una denuncia por acoso laboral, acoso sexual, u hostigamiento sexual. Y por supuesto que sale, ¿no? Y que tienen que ser consideradas como medio de prueba y son consideradas como medio de prueba. ¿Por qué? Porque allí se ve claramente cuando una persona está viviendo ese terror psicológico, está viviendo esa violencia psicológica de una manera que va a causar consecuencias graves a su salud, y no solamente a su salud, sino que va a tener un impacto en su vida familiar, en su vida laboral, va a tener como consecuencia también, o va a implicar que muchas personas decidan incluso renunciar a su trabajo, abandonar su trabajo por esta situación que puede convertirse insostenible. El hecho de ir a un lugar donde uno trabaja e ir contando las horas y los días para que sea fin de semana, para salir o para que te cambien de jefe o de jefa, es terrible, ¿no? No hay nada peor que ir a trabajar a un lugar donde no le estás pasando bien y donde no se disfruta el trabajo, ¿no? Por eso es que además de la NOM 025, también tenemos la NOM 035, de la cual vamos a ver ahorita más adelante, que tiene como objetivo prevenir el riesgo psicosocial, porque ya sabemos que una persona que vive violencia, claro que está en un riesgo psicosocial, ¿no? Puede incluso llegar a presentar cuestiones de depresión y de ansiedad severas que puede incluso llevarlas a cometer un suicidio, ¿no? Tal es el caso de una conducta tan reiterada. Imagínense a alguien que por años está viviendo una conducta de este tipo. Va a llegar un momento en el que la salud mental de esta persona, por supuesto que se va a ver comprometida y se va a ver afectada, porque no es sano estar trabajando en un lugar así, ¿no? Entonces, bueno, pues a sabiendas, teniendo esto como conocimiento, la Cámara de Senadores ratifica el convenio 190 sobre violencia y acoso laboral y dice, bueno, tenemos que obligar de una u otra manera a los patrones o a los jefes a establecer medidas preventivas y disciplinarias para erradicar cualquier tipo de violencia física y o psicosocial.
Y entonces nace la obligación de que por lo menos en los centros de trabajo cuenten con un protocolo para prevenir los casos HAS. Los casos HAS son los casos de hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Que, como les comentaba, mucho del del acoso laboral se deriva de casos HAS no consentidos. Cuando el jefe o los compañeros de trabajo hacen invitaciones, propuestas sexuales, invitaciones reiteradas a las compañeras y las compañeras no acceden, una de las consecuencias muy claras que se ve es el de, bueno, pues entonces como no accediste, ahora vas a tener problemas en términos laborales, ¿no? Y te vamos a estar cargando la mano y te vamos a estar haciendo la vida de cuadritos. Y esto es algo que se ha visto muy claro, ¿no? Que al menos tenemos estadísticas que nos lo están demostrando y estudios y diagnósticos realizados que nos están demostrando que esto está pasando y que esto es alarmante, ¿no? Que en México se están viviendo situaciones alarmantes. Asimismo, tenemos que tener muy en cuenta que la Suprema Corte de Justicia ya desde el 2014, fíjense, desde el 2014 ya había reconocido que el acoso laboral se puede presentar en 3 niveles, ¿no? Tanto a nivel horizontal. ¿A qué se refiere con el nivel horizontal? El que se da entre compañeros de trabajo con el mismo nivel jerárquico, ¿no? El clásico compañerito que vas a sacar copias y se repega contigo, que te hace bromas de mal gusto, lo estuvimos viendo en el fragmento de la película, ¿no? Que en realidad alguien que estaba ejerciendo un acoso tremendo era el compañero que le decía acerca de esta sustancia, ¿no? Que qué lástima que era tóxica, que le hacía invitaciones a salir, que incluso la tocó y la tiró en el lugar de trabajo. Yo no puedo decir, ay, qué exagerado, ¿no? O sea, a lo mejor eso no pasa en el trabajo. Desafortunadamente sí pasa, ¿no? ¿Y quiénes son las principales víctimas de estas conductas? Pues generalmente las personas más vulnerables. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Bueno, pues de acuerdo con estadísticas y de acuerdo con los diagnósticos que se han realizado respecto al tema, normalmente las personas más vulnerables son las personas que recién han ingresado a los espacios laborales y las que son más jóvenes, ¿no? Las personas de menor edad. No quiere decir que sean las únicas, por supuesto que no, pero sí son las más vulnerables, lo mismo que las personas de la comunidad LGBTIQ y más, ¿no? También son personas muy vulnerables para este tipo de acoso laboral, porque se empieza con el chiste, con la broma, con las burlas respecto a su apariencia, respecto a sus formas de expresarse, de moverse, de caminar, ¿no? De hablar incluso. Entonces, por eso es que son personas consideradas como más vulnerables. Les puedo poner como ejemplo las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, de manera muy específica, em, en el caso de la Guardia Nacional o de la Policía Militar, donde recientemente están reclutando personas y que se está aceptando el ingreso de muchas mujeres, están ingresando muchas mujeres muy jóvenes, ¿no? Mujeres entre 18 y 20 años. Bueno, pues ellas son las principales víctimas de esta violencia, de este acoso que empieza como un acoso o un hostigamiento laboral o sexual y termina convirtiéndose en acoso laboral, ¿no? A aquellas que no aceptan las invitaciones, las propuestas, las salidas o este tipo de situaciones terminan siendo verdaderamente acosadas laboralmente y amenazadas, ¿no? Al grado de decirles, pues si tú no aceptas, ¿no? O sea, de mi cuenta corre que te vas, ¿no? Voy a hacer que te fastidies y que te vayas. Hay espacios mucho más violentos que otros, ¿no? Y tiene que ver por una cuestión cultural, por una cuestión social que nos está permitiendo. La misma sociedad es cómplice de ello, ¿no? Que incluso te dicen, pues aguanta, lo vimos en la película, ¿no? Pues mejor quédate callada, si quieres conservar tu trabajo, no digas nada, o no tienes que tener la piel tan sensible, ¿no? Tan suavecita, te tienes que ir poniendo más, barreras y tú solita superarlo. Y esto no tendría que ser necesariamente así. El problema es que lo hemos ido naturalizando. Y en lugar de denunciar, a veces le decimos a nuestras compañeras o compañeros, pues aguántate, ¿no? Vas a ver que si te aguantas esto va a dejar de suceder, cuando en realidad tendremos que tener más la cultura de la denuncia. En muchas ocasiones este terror psicológico es solo eso, ¿no? El terror psicológico de denunciar,
Porque cuando, y lo hemos visto, ¿no? Se ha visto en los espacios de consejería que cuando alguien acude a denunciar, sí se lleva a cabo el procedimiento, sí se hace una investigación y claro que hay sanciones. ¿Por qué? Pues porque además lo podemos turnar con el órgano interno de control, lo podemos turnar con diferentes instancias. Incluso cuando los actos de acoso u hostigamiento sexual suben de nivel, comienza a haber tocamientos indeseados, ya lo podemos considerar o lo podemos configurar, perdón, como un delito sexual, como un delito de abuso sexual o incluso como un intento de violación, violación en grado de tentativa, ¿no? Entonces, opciones sí tenemos, claro que sí. Lo que sucede es que a veces este terror psicológico no nos permite actuar, ¿no? También tenemos este vertical descendente que es de jefes hacia personas subordinadas, ¿no? Y cuando hablamos de jefes hacia personas subordinadas, nos estamos refiriendo a hostigamiento laboral, ¿no? Acuérdense, la diferencia entre hostigamiento y acoso siempre va a ser la relación de subordinación. Porque también se da el caso de que sea vertical ascendente, es decir, de personas subordinadas hacia jefes o jefas, ¿no? Cuando se da este caso, también se llama acoso. ¿Por qué? Porque no hay una relación de poder. Siempre que hay una situación de acoso laboral o de hostigamiento sexual o laboral, siempre hay relaciones de poder. Sin embargo, son relaciones de poder más basadas por una cuestión cultural, no tanto por una cuestión jerárquica. Para que podamos estar frente a situaciones de hostigamiento, siempre nos vamos a referir a cuestiones jerárquicas, ¿no? No es que no, las situaciones de acoso laboral no haya situaciones de poder, claro que las hay. El poder de poder de ejercer violencia con una persona que consideramos inferior o más débil que nosotros o que nosotras, por supuesto que sí, ¿no? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? No, gracias. Ok, Ninguna. perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo vamos a definir o cómo la ley o el convenio 190 nos define qué es la violencia o acoso en el trabajo? Digo, un poco también las definiciones son importantes porque nos permiten poderlos denunciar, identificar y denunciar. La OIT nos va a definir la violencia o el acoso en el trabajo como como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables. Y esto es importante porque ya desde ahí nos está diciendo, esto es inaceptable. Así no se puede trabajar. No es una manera en que las personas deben ser tratadas, ¿no? Y lo más importante y lo más interesante que nos va a decir el convenio 190 de la OIT es que son conductas que pueden manifestarse incluso una sola vez. Normalmente pensábamos o se tenía la creencia, incluso aquí en México, de que para que pudiéramos hablar de acoso laboral tenían que ser prácticas reiteradas, repetitivas, ¿no? Es decir, que una persona te estuviera fastidiando y colmando la vida de manera sistemática, ¿no? Que te estuviera acosando, que te estuviera teniendo prácticas violentas hacia una persona de manera sistemática. Ahora sabemos que no es así, que basta con que hayan ocurrido una sola vez para que podamos estar frente a una conducta considerada como acoso laboral, ¿no? Mientras, o sea, siempre y cuando estas prácticas tengan por objeto causar o sean susceptibles de causar algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, sexual o económico, ¿no? Y aquí es donde tenemos la gama de todas las cuestiones que pueden causar. ¿Qué significa el convenio 190 de la OIT? Es la primera norma internacional, ¿no? Que además de hablarnos de la igualdad y de la no discriminación y la seguridad en el trabajo, va a ser este instrumento que va a situar la dignidad humana y el respeto en el centro, como una cuestión fundamental y digamos, una condición para poder hablar de ambientes laborales saludables. Si esto no existe, si la igualdad y la no discriminación no existe, no podemos estar frente a ambientes laborales saludables. Algo está pasando. Y entonces habrá que revisar, habrá que rectificar y habrá que realizar acciones para que esto, ¿no? Podamos irlo trabajando y que además los centros de trabajo vayan haciendo acciones, ya sea protocolos, ya sea
cursos de capacitación, ¿no? Es importante que el personal sepa cuáles son sus derechos y además sepa cómo hacerlos valer. ¿Qué hacer en caso de que una persona sea acosada o hostigada sexualmente en el trabajo? ¿Qué hacer? ¿Ante quién acudir? Y bueno, cuando nos hacemos esa pregunta, hoy sabemos que la principal instancia a la que podamos acudir después de todas estas reformas que se hicieron va a ser la figura de la consejería, ¿no? Yo creo que, no sé si ustedes ya en la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores ya tienen la figura de la consejería y la ubican. El personal que atiende de primer contacto. ¿Lo ubica? Sí, existe. No, en mi caso no. No, ¿No? creo que no. Ok. No. No, tampoco. Bueno, por ley, todos los centros laborales ya tienen que tener personal certificado que brinde atención de primer contacto. Habría que revisar ahí el protocolo para saber con quién y de qué manera podemos o ustedes pueden acudir. Ahora, es muy importante que también exista difusión. A veces no es que no existan este tipo de personas ya capacitadas, sino que no hay la suficiente difusión en dónde nos podemos ubicar, qué podemos hacer, cuál es esta infografía que es básica y necesaria. El año pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando en un proyecto para Sectur y las personas nos decían que pues no las ubicaban, ¿no? Que no ubicaban estas oficinas de atención de primer contacto. Bueno, tenía que ver con el hecho de que no había una suficiente difusión, ¿no? Que no había los lugares donde se pudiera difundir esta información y que por tanto, ¿no? Las personas pues no tenían ni conocimiento de que existieran. También les mandan correos y demás, pero ese es otro problema. Mandan correos con la información, pero a veces son tantos correos los que envían en un día que saturan de información y pues después ya no sabemos y no los leemos, ¿no? Ay, ya pensamos que no es tan importante. Ok, lo que les decía, miren, de acuerdo con las denuncias, el informe de denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal en el 2022, ¿no? Presentadas ante los comités de ética institucionales, ustedes deberían de contar con un comité de ética, ¿no? Habría que buscar en dónde está ubicado, quién está presidiendo este comité de ética. Eso sería muy interesante de poderlo difundir para que ustedes sepan a dónde acudir y con quién, ¿no? Y ver de qué manera está el flujograma para que presenten una denuncia. Pero de acuerdo con este informe nos dice que al menos el 89% de las víctimas de este tipo de conductas son mujeres. Porque después nos dicen, ¿por qué se basan mucho en la violencia de género contra las mujeres? Bueno, no porque seamos las únicas que vivimos la violencia, sino porque desafortunadamente las estadísticas nos muestran que sí seguimos siendo las principales víctimas de este tipo de conductas. No quiere decir que nuestros compañeros no sean víctimas de estas conductas, claro que sí, pero están pasando dos situaciones. Una, o culturalmente no se ejerce tanto esta violencia hacia ellos, o dos, culturalmente no tienen esta necesidad o esta intención de denunciar, porque esa es otra cuestión. Es muy difícil de pronto que los hombres denuncien que están siendo víctimas de acoso o hostigamiento sexual. ¿Por qué? Pues por temas culturales. ¿Qué van a decir si voy y me presento y digo que mi compañera me está acosando o me está hostigando sexualmente, ¿no? O no solamente una mujer hacia un hombre, sino también de un hombre hacia otro hombre. Es como, para muchas personas implica una vergüenza muy grande tenerlo que ir a denunciar, ¿no? Que él no lo podrías resolver tú. Pues no, no necesariamente y no tendría que ser, ¿no? También existen instancias a las que podemos acudir para que esto realmente sea así y sea denunciado ante quien tiene que ser denunciado. También vemos que principalmente las personas señaladas como agresoras están siendo, pues, los hombres, ¿no? Desafortunadamente, estamos ubicando que al menos el 89% de las personas denunciadas como agresores son hombres y solo el 3% son mujeres. Vean la desproporción y vean la magnitud de la problemática. Seguimos siendo las mujeres las principales víctimas y desafortunadamente siguen siendo los hombres los principales agresores. Y esto responde a cuestiones culturales y sociales. No necesariamente porque los hombres sean malos, ¿no? Sino porque a veces hay comportamientos que se leen y que se han naturalizado como algo
que es parte de la convivencia y entonces que no lo entienden y no lo visualizan como un comportamiento o una conducta de acoso o hostigamiento sexual. ¿Qué sí es acoso o hostigamiento, no? Bueno, pues piropos, invitaciones reiteradas a salir, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes cómo podrían visualizar el acoso o el hostigamiento sexual? Para ustedes, ¿cómo es? ¿Cómo lo podrían visualizar? Miradas o preguntas lascivas, o connotación sexual, Ujú, intercambio de favores o preferencias o beneficios hacia alguna trabajador o trabajadora. así Este, es. pues no sé, desde preguntas incómodas, Lo vimos algo en que ya, la película, ajá. ya cuando justo esa parte, ¿no? Del no normalizar, que muchas conductas ya se normalizan. En el momento de que una persona se siente incómoda es porque algo no está bien. Claro, justamente cuando una persona está incómoda es porque algo no está bien. Cuando ya la conversación o las pláticas y todo esto ya no son cómodas, ¿no? Cuando una persona te dice, pone cara, ya es algo que está diciendo, esto no está bien. Pero que a veces culturalmente no se tiene esto de denunciar, ¿no? Porque van a decir, ay, qué payasa, qué sangrona, ya no me van a aceptar, me van a ir discriminando de mi centro laboral, efectivamente, ¿no? Voy a pasarles otro video para un poco ver la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual. Mm, permítanme. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí o algo que quieran comentar? No, ningún comentario. Ok. Ujú. La violencia contra las mujeres está en todos los espacios privados y públicos. Nos afecta a mujeres y hombres como sociedad, pero también nos afecta como Estado. Los casos de violencia de cualquier índole hacen que aumenten los costos del sistema de salud, el sistema de justicia y el sistema de bienestar social. El impacto de esta problemática a las empresas es producto de un ambiente laboral de acoso, discriminación o subestimación de capacidades, y especialmente por la violencia que sufren algunas mujeres en el hogar, incide directamente en el aumento de costos y reduce la rentabilidad. Se producen pérdidas por concepto de faltas, atrasos, permisos y presentismo de agresores, víctimas y testigos. El acoso sexual en el espacio laboral está considerado como una forma de abuso sexual y psicológico, sean tocamientos, manoseos, bromas, insinuaciones o comentarios obscenos que pueden provenir de jefes o compañeros de trabajo. Otros tipos de violencias laborales contra las mujeres incluyen una menor paga por el mismo trabajo que a un hombre, cambios o aumentos de funciones, sobrecarga de trabajo, sanciones, tareas denigrantes, bloqueo de iniciativas, chantajes por ascensos y otras acciones. También ocurre la violencia en la publicidad, en la que la imagen de la mujer es expuesta como mujer objeto, siendo una forma de violencia bastante común, que se presenta de forma sutil, subliminal y normalizada. Violencia que se expresa con imágenes denigrantes de mujeres, burlas, comparaciones y calificación de su aspecto físico. Asignación de comportamientos, imágenes sexistas y estereotipadas de las mujeres que fomentan acciones violentas contra ellas. Los espacios de trabajo deben ser lugares seguros para todas y todos. Las empresas deben buscar el bienestar y convivencia armónica de todos sus empleados. Un mundo mejor es posible. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres. Visita la web www.ahkprevention.org. Ok. ¿Qué observaron en este video? ¿Qué les pareció? Pues básicamente habla como de las situaciones más comunes que vive
una mujer, en cuanto, por ejemplo, a la discriminación, pues también al acoso. Eso. ¿Y ustedes creen que esto se dé o que no se da en los centros de trabajo? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí. ¿Con qué tanta frecuencia creen ustedes que se dé? Yo creo que con mucha. Mucha frecuencia. Claro, desafortunadamente, a veces el hecho de que no lo hablemos no quiere decir que no suceda, que son conductas que se han ido normalizando a lo largo del tiempo y que las hemos ido aceptando y que nos hemos ido poniendo ese caparazón de, pues es parte de aguantar, ¿no? Cuando ya bastante y suficiente es el hecho de tener trabajo y a veces pesado, ¿no? A veces es muy estresante el trabajo que se realiza, como para que encima le pongamos este aditivo de violencia, ¿no? Que se vive por parte de los compañeros, compañeras, por parte de las personas, jefes o jefas, de los directivos, ¿no? El cómo te tratan, el cómo se dirigen hacia las personas. Y eso estamos hablando un poco nada más en función de la diferencia de género entre hombres y mujeres. Pero si empezamos a hablar de la complejidad también de las personas de la comunidad LGBTIQ y más, vemos que también son otras problemáticas las que se están viviendo, ¿no? Consecuencias muchas, ¿no? Sandra, por favor, adelante. Es que creo que no es normalizar, más bien creo que es la necesidad de conservar tu empleo. No te queda de otra, ¿no? Si tienes demasiado trabajo, si te cargan la mano, si sufres gritos, pues ya lo haces como parte de tu día a día, porque sabes que si tú haces algo que no les parezca, pues entonces la tuya, como eres un inferior, sí es una mala conducta. Y entonces a ti sí te levantan un acta y te corren, porque estás faltándole al respeto a un superior. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que sea eso. Y justo, su compañera Sandra acaba de decir algo bien importante. No lo es que lo normalices, no, pero de alguna manera se han aceptado como condiciones para conservar el empleo, ¿no? Y eso es algo realmente triste y preocupante, porque pareciera que hay que cubrir esa cuota de sufrimiento para poder conservar tu trabajo, ¿no? O sea, si no sufres, entonces, pues no puedes permanecer. Y eso es bien alarmante, es bien preocupante, ¿no? Porque, y de manera muy específica, no es que los hombres no lo vivan, pero de manera muy específica las mujeres somos un poquito más vulnerables a vivir este tipo de prácticas, ¿no? Y que de pronto se tienen que ir soportando, aguantando, porque pues es parte de la necesidad. Sandra, adelante. En mi caso, las mujeres mamás, además, ¿no? Las mujeres que trabajamos y que somos mamás, porque entonces también tienes que sacrificar, pues, que entonces no puedes ir al evento escolar o que no puedes estar presente en algún evento importante de tus menores hijos porque pues el jefe no te deja. A mí particularmente me ha tocado con jefas, ¿eh? Eso es como mucho más triste que las jefas, mamás, o que no sean mamás, quizá porque no se encuentran en esa situación, no te permitan realizar tus actividades como profesionista o bueno, como trabajadora y como mamá. No te dejan, no te permiten compaginar ambas cosas. Claro, y justo acabas de mencionar algo bien importante y bien interesante, ¿no? A veces pensamos que porque son mujeres tienen perspectiva de género. Y de ninguna manera, ¿no? A veces creemos que las mujeres nos vamos a comprender y vamos a ser solidarias porque somos mujeres y para nada, ¿no? Ahí tenemos esa cuestión todavía muy pendiente y que tenemos que ir retomando y tenemos que ir repensando, porque a veces entre mujeres se puede ejercer muchísima violencia. Sí, adelante. Es peor entre mujeres. Porque nos han enseñado a competir, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues tiene que ver con un tema cultural y tiene que ver con un tema social, que las mujeres nos han enseñado a competir, ¿no? Entonces, a veces, por eso es que luego dicen, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Pero porque nos han enseñado a competir. No hemos aprendido el tema de la sororidad, como bien propuso este concepto Marcela Lagarde, ¿no?
que decía que entre mujeres, o que dice, que afirma que entre mujeres debe de existir la sororidad, porque al final formamos parte las mujeres de este grupo culturalmente con ciertas desventajas a nivel social, económico y cultural, ¿no? Pero y también culturalmente nos han enseñado a competir. Incluso las situaciones o los comentarios machistas también son reproducidos por mujeres, no nada más por los hombres, ¿no? Un comentario machista muy común es escuchar es que los hombres son machos porque los educan las mujeres, ¿no? Sí, es verdad que los educan las mujeres generalmente, pero ¿bajo qué preceptos? No es que las mujeres podamos educar libres de estereotipos, ¿no? Educamos sobre los estereotipos que ya están ahí planteados. No es que podamos a veces pensar en algo alterno, ¿no? En una educación alterna. Habrá quien sí. O sea, muchas cosas han ido cambiando y han ido evolucionando y se han ido actualizando. Pero la verdad es que al nivel de nuestras mamás, ¿no? Pues ellas nos educaban en función de lo que ya la sociedad decía cómo teníamos que ser educados. El de, tú siéntate, el niño, ¿no? Siempre, un dicho, ¿no? El del hombre llega hasta donde la mujer quiere. Es un dicho muy común. ¿Y qué estamos escondiendo en este dicho? Pues la responsabilidad de los hombres, ¿no? Pareciera que las únicas responsables de lo que nos pueda suceder seguimos siendo las mujeres. O cuando hay un hecho, un tema de un delito sexual, lo primero que se le hace es preguntarle a las víctimas dónde andabas, a qué hora andabas, por qué andabas sola, por qué te fuiste a tomar con tus amigas, por qué tomaste un taxi estando borracha, en lugar de preguntarnos, ¿no? ¿Dónde estaba el agresor? O sea, ¿por qué hay una persona que cree que puede tomar una decisión sobre tu vida y tu cuerpo? ¿Qué le hace pensar que puede tomar una decisión sobre tu vida y tu cuerpo, ¿no? Y regresando al tema de lo que comentaba su compañera Sandra, sí, desafortunadamente el hecho de que sean mujeres, pues son mujeres que aprendieron a ser jefas y aprendieron el liderazgo copiando el liderazgo masculino. A veces se cree que para ser una buena jefa hay que ser y adoptar comportamientos masculinos, ¿no? Entre más, digamos, duras seas, mejor. Cuando en realidad las mujeres podemos aportar un liderazgo muy particular. Podemos ser empáticas, podemos ser asertivas, podemos tener otro tipo de liderazgos que no necesariamente tienen que ser la copia de los liderazgos de los hombres, que se han caracterizado por ser más fríos, por ser menos emocionales, ¿no? Y ahí es donde tenemos este tipo de sorpresas, que de pronto pensamos que la compañera, por ser compañera, me va a apoyar y me va a decir, sí, no te preocupes, yo tengo hijos, tú tienes hijos, tómate el día, ¿no? Y pues, ¿cuál, no? O sea, al contrario, nos dice, pues si yo me tuve que abrir camino en este mundo tan difícil, pues tú también, ¿no? Porque si a mí me costó, nos cuesta a todas. Entonces, es triste, pero es una realidad, que tenemos que ir replanteándonos también las mujeres en temas de la sororidad, ¿no? En temas de cómo nos acompañamos, cómo nos apoyamos, cómo replanteamos nuestro lugar en los espacios laborales, porque cada vez somos más mujeres en los espacios laborales. Sin embargo, sigue habiendo una brecha de desigualdad de género, porque si bien es cierto que habemos más mujeres, ¿qué lugares estamos ocupando? No precisamente los directivos. Sí, sí hay mujeres directivas, pero si lo vemos en términos generales, las mujeres estamos en los puestos más administrativos, menos directivos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo se están tomando las decisiones? Y en función de las necesidades o creencias culturales de quién, ¿no? Replantearnos mucho este tipo de cuestiones y por supuesto que nos hace falta muchísima educación, ¿no? Ser más solidarias, ser más auroras, tener más en cuenta que otro tipo de liderazgos también son posibles. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de violencia que se vive? Pues además de que vulnera nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues también está vulnerando nuestro derecho a la dignidad y por supuesto nuestro derecho a la salud. El hecho de vivir violencia en los centros laborales o de sentirnos todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que esto es así, y que una persona que vive violencia tiene que estar a la defensiva, es muy cansado. Emocionalmente es agotador, ¿no? Va generando problemas de salud a la larga. Y entonces cuando las mujeres toman sus vacaciones, ¿para qué toman las vacaciones? Además de irse a cuidar a sus hijos e hijas, ¿no? Pues en muchas ocasiones para hacerse las cirugías que no se han podido hacer
mientras están trabajando, ¿no? Que si la columna, que si el apéndice, que es la gastritis. Muchísimas mujeres en edad laboral tienen una gastritis crónica impresionante. ¿Por qué? Pues por la mala alimentación, por el exceso de estrés, ¿no? Por la falta de tiempos, porque finalmente hay una tendencia cultural a ir interponiendo nuestras necesidades en función de las necesidades de los otros, ¿no? Se prepara el desayuno y el lonche de los demás, pero el de nosotras no. Ese puede esperar, ya veremos cómo lo arreglamos, ¿no? Y así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos aprendido y seguimos heredando muchas cuestiones muy culturales, ¿no? Estas acciones, por supuesto, que contaminan el entorno laboral y provocan un efecto adverso a la salud, lo que les decía, ¿no? Hay personas sometidas a la violencia laboral, principalmente mujeres, que pues van a sentirse confundidas, en ocasiones se sienten culpables, ¿no? El de por qué no dije nada, por qué me quedé callada, o a lo mejor yo hice algo, por lo cual di pie, ¿no? A a que el compañerito me faltara el respeto, o no me van a creer, ¿no? O no tengo testigos, ¿qué voy a hacer, ¿no? Entonces mejor me quedo callada. Y comienzan a tener problemas en términos de salud, ¿no? La verdad es eso. Y en muchas ocasiones se va abandonando el empleo, lo que les decía. Al menos en México está la estadística y están los estudios que nos demuestra que por lo menos hay 12 renuncias por hora por una cuestión de acoso laboral, ¿no? Entonces es grave. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos detectarlo? Ahí tenemos uno, lo que les decía, la NOM 035 que nos dice, es la norma mexicana para detectar el riesgo psicosocial. Al menos en términos laborales, ya está aceptada por México y avalada por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es pues, el objetivo de esta norma? Identificar los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Cómo? Pues identificando, analizando y previniendo estos riesgos. Es de carácter general, se tiene que aplicar, es decir, para toda la República Mexicana. La idea es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo. Y en este sentido, lo que les decía, uno de los riesgos que ha identificado y que se han analizado es el término o la problemática del acoso y el hostigamiento sexual. Porque, bueno, vemos que muchas de las cuestiones de acoso laboral para las mujeres son derivados de actos de acoso y hostigamiento sexual. El no aceptar una invitación, el no aceptar una salida, el no aceptar una propuesta, el de que si se te acerca a tu jefe y te comienza a acariciar la espalda bajo el pretexto de, ay, estás muy tensa, yo creo que te hace falta un masaje, entonces, ¿no? Y bueno, ¿no? O el dejarla salir hasta muy tarde, en fin, ¿no? Hay diferentes estrategias a través de las cuales se ha ejercido este abuso hacia las mujeres, se ha ejercido este acoso sexual hacia las mujeres, ¿no? Y que de pronto es así de, ay, el clásico jefe rabo verde, ¿no? O que está buscando algún pretexto para llamarlas a su oficina y empezarles a hacer la plática, ¿no? ¿Tú cómo estás? Y todas esas cosas. ¿O ustedes qué opinan? ¿No? Mm. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Pues promover entornos favorables de la organización, ¿no? Más que nada que sean entornos saludables, que estén encaminados a mejorar el bienestar en el clima laboral, mejorar sobre todo las relaciones interpersonales. Ese es como uno de los grandes objetivos de esta norma 035. De ahí que tengamos estos tipos de cursos de capacitación o de conferencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es importante, uno, informarnos acerca de nuestros derechos. Informar cuál es mi derecho a vivir una mente libre de violencia, tanto en mi casa como en la calle, como en mis centros laborales, que pasamos más de la mitad de nuestro día. Lo que yo les decía, a veces pasamos más tiempo en el trabajo que en casa. Y tenemos mayor convivencia a veces con nuestras compañeras y compañeros de trabajo que a veces con la propia familia, ¿no? Porque a veces nos salimos y están durmiendo, regresamos y ya, o no están durmiendo, pero ya se van a dormir, ¿no? Ya les falta poquito para irse a dormir. Entonces, ciertamente estamos teniendo una mayor convivencia con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. ¿Qué hacemos para tener mejores relaciones?
¿Cuál es el límite de las relaciones que establecemos? ¿Cómo identificamos ese tipo de relaciones saludables, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos de una manera mucho más asertiva sin tener que caer en situaciones de acoso laboral? Derivadas también, no solamente de la negativa ante propuestas sexuales, sino también derivadas de situaciones de estrés y de cargas de trabajo laborales extremas, porque eso también es una realidad, ¿no? En muchos trabajos, bueno, la carga laboral es extrema. Hay cierto periodo en el que se nos carga la mano con el trabajo porque hay que sacar informes, hay que hacer el corte del mes, porque, en fin, ¿no? O ya se viene diciembre y antes de diciembre hay que cerrar y entonces, o el cambio de administración y nos volvemos locos y locas con todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, eso viene también a alterar un poco o mucho la organización. Y que de pronto comenzamos a tener relaciones poco asertivas, ¿no? El tema de la comunicación y del lenguaje es básico. ¿Cómo nos comunicamos con las otras personas? No solamente un lenguaje verbal, sino también un lenguaje corporal, ¿no? A veces también es muy común, ¿no? Que el jefe o la jefa, en lugar de pararse y de dirigirse hacia nosotros por nuestro nombre o hacia nuestro lugar, nos gritan a la oficina, ¿no? Juanita, la oficina, ¿no? Pobre Juanita, hasta tiembla, ¿no? O sea, está bien entrada en la computadora y de repente le grita el jefe, Juanita, y, uy, ¿no? ¿Y ahora qué quiere, no? Y yo creo que esas cosas hay que replantearlas, el cómo nos dirigimos hacia nuestras compañeras y compañeros de trabajo, que de pronto eso no es tan saludable, que de pronto tenemos que pensar y analizar, identificar estas formas que no son sanas en los espacios laborales. ¿Qué prácticas estamos haciendo de manera cotidiana que no son saludables? Que lejos de promover una mejor comunicación, una comunicación más asertiva, pues está promoviendo una serie de violencias, ¿no? Y que además nos va dejando ciertos rencores por ahí no resueltos, en el de, "Ay, no, ya no lo quiero ni ver, ¿no?" Entonces, eso es importante. ¿Qué condiciones debe de haber para que exista un entorno organizacional favorable? Bueno, si se dan cuenta, este esquema está bien interesante, ¿no? Porque para dar justamente cumplimiento a la norma 035, nos dice, entre todas las cosas que podemos hacer, uno, tenemos que promover el sentido de pertenencia. Es importantísimo saber que lo que hacemos vale la pena y además está contribuyendo para algo importante y que yo soy una pieza importante en el trabajo, que mi trabajo es valioso y que de mi trabajo depende que también que las cosas salgan bien. Porque es muy común escuchar este tipo de desvalorización diciendo, pues si tú no lo quieres, no te preocupes, te puedes ir, total, ahí hay 20, 100 personas más que mueren por tener tu empleo, ¿no? Entonces, ni te creas, ¿cómo va este dicho? Todas las personas son necesarias, pero no son indispensables, algo así, ¿no? El de te puedes ir y eres completamente sustituible. No, no me hagan mucho caso, yo nunca sé los dichos. Pero bueno, por ahí ustedes me entendieron, ¿no? Eso es algo súper violento, ¿no? El de estés o no estés no importa porque ya va a venir otra persona y seguramente hasta lo puede hacer mejor que tú. Ni te sientas tan importante porque si no estás no pasa nada, ¿no? Eso es muy violento, porque están desvalorizando por completo nuestro trabajo. Y entonces, ¿qué nos provoca? ¿Qué sentimiento nos provoca cuando nos dicen eso, no? De estés o no estés, pues la verdad es que no pasa nada. Es algo muy frustrante, es algo que nos hace sentir que lo que hacemos todos los días y de manera cotidiana no vale. Y que además la gente no lo está viendo y no está siendo realmente sopesado como este esfuerzo que estamos haciendo todos los días por ir a nuestro lugar de trabajo, ¿no? Otra de las características fundamentales para tener o estar frente a un entorno organizacional favorable es contar con una formación adecuada, porque de pronto se tiende mucho y hemos escuchado y hemos visto que mucha de la violencia que se ejerce en los centros de trabajo hacia las personas es decir, ay, es que tú no sabes. Es que en lo que te explico, pues mejor lo hago yo, ¿no? O mejor que entre gente más joven. Porque esto de estar lidiando con gente que ya está grande y que no sabe y que no conoce y no sabe utilizar la computadora, nos quita tiempo. Bueno, pues entonces brindemos una formación adecuada, ¿no?
la vida se va actualizando, bueno, pues actualicemos a nuestro personal. Si necesitamos ahora que el personal sepa Excel, pues les damos cursos de Excel. Si necesitamos que ahora nuestros compañeros dejen de acosar sexualmente a nuestras compañeras, pues démosle un curso de prevención del acoso sexual y del hostigamiento sexual. Que entiendan que las compañeras ya no estamos dispuestas a tolerar los piropos, las invitaciones, el asedio reiterado, las miradas lascivas, ¿no? El que te invito a salir el viernes, ay, no, pues que te pega tu marido o cosas así, ¿no? Ay, jajaja, es una broma, ¿no? Citlali, por favor. Gracias. Pues sí, pero no sé, creo que en esa parte estoy un poco de desacuerdo porque por más cursos que tengamos, digo, aquí cada año o a cada rato están haciendo justo este tipo de cursos contra el hostigamiento y acoso sexual. No, creo que no funciona. Digo, hay siempre casos, entonces no sé. Creo que el hecho de que tomen cursos no garantiza nada y también en cuanto como a la violencia laboral, pues también, o sea, los jefes pueden tomarlo y todo, pero tampoco garantiza. Esa es mi percepción. Y es muy buena y muy acertada, Citlali. A lo mejor lo que está haciendo falta es tomar acciones, ¿no? Bueno, ya dimos los cursos, ya dimos la formación. Paso 2, ya estás informado, entonces ya hay consecuencias. Ya se te dijo, ya se te habló, ya se te explicó, ya se te invitó, ¿no? De muchas maneras. Entonces, ¿qué pasa si tú sigues con esta necedad o esta reiteración de estas conductas? Bueno, pues entonces una consecuencia. Y realmente tener protocolos adecuados para darle curso a esta consecuencia. Una denuncia, ¿no? O sea, realmente que proceda. Y sabemos que puede proceder, o sea, puede haber incluso inhabilitación del trabajo, puede ser una anotación en el expediente, puede ser una cuestión de que no puedan ascender, puede ser una cuestión de que se les dé de baja en el trabajo, ¿no? Porque también, o sea, para las compañeras no es sano estar siempre y además ya comenzamos a identificar quiénes son las personas que ejercen este tipo de actos, ¿no? En los centros laborales lo tenemos bien claro. O sea, esto de que pueden ser todos y ninguno no es cierto. Ya sabemos quiénes son las personas que por más que se les dice, se les dice y se les dice y se les informa, continúan, ¿no? ¿Y por qué continúan haciéndolo? Porque saben que no pasa nada, que no hay consecuencias a sus actos, ¿no? Es lo mismo que pasa con el acoso en el transporte público. ¿Por qué la gente sigue acosando sexualmente a las mujeres en el transporte público? Porque no pasa nada. Porque cuando una mujer va y denuncia, de entrada el policía le dice, ay, damita, ¿para qué denuncia? ¿No? Bueno, si quiere, le damos curso a su denuncia, pero yo nada más le aviso. Nos vamos a ir al Ministerio Público y ahí es perder tiempo y ahí es perder horas y de todas maneras, lo van a soltar. No, bueno, pues si ante eso, pues mejor ya me voy a mi casa y me quedo con la frustración y porque no va a pasar nada, ¿no? Mm, Claro, si no tenemos como sanciones ejemplares, no pasa nada, ¿no? Las personas siguen y siguen y siguen de manera reiterada cometiendo estos actos. Fíjense, y en ese sentido, creo, ¿no? Les comentaba el caso de Sedena, ¿no? De que tienen un problema serio en cuanto a acoso y hostigamiento sexual, pero también tienen un famoso PSO, que es un programa para la actuación en estos casos. Y han tenido que implementar una serie de sanciones impresionantes y las han de tal manera recrudecido que sí ha habido una baja de casos de acoso y hostigamiento sexual. Entonces nos damos cuenta que mucho tiene que ver con poner el ejemplo de que sí pasa, que sí hay consecuencias, ¿no? En el caso de la Sedena, por ejemplo, a través de este programa, sí ha habido sanciones fuertes, ¿no? Sanciones que van desde que cambian a las personas de adscripción, las mandan si están acosando a una compañera en la Ciudad de México, la mandan hasta a Chiapas al acosador, ¿no? O hasta Chihuahua, ¿no? Entonces ya de entrada dicen, no, sí pasa, ¿no? Incluso se les puede hacer hasta consejo de honor y los pueden perder el empleo o pueden ser sancionados. Ellos además tienen tribunales militares y se hacen acreedores a medidas disciplinarias, incluso a la pena privativa de libertad en tribunales militares, en prisiones militares.
si tienen este tipo de conductas reiteradas. Entonces, parece, y es increíble, ¿no? Pero pareciera que las personas necesitamos de un castigo para entender, porque si no, lo seguimos haciendo. Entonces, ahora, como han visto que sí pasa y que sí se toman cartas en el asunto, los casos sobre acoso y hostigamiento sexual están bajando. Pese a lo que muchas personas podríamos creer, de, pues es que son las Fuerzas Armadas y son represoras y demás, pues sí, ¿no? Pero han tenido que implementar acciones muy contundentes y que gracias a eso están bajando los casos. Enseñanza, tenemos que implementar acciones en los centros laborales. Tiene que haber consecuencias hacia las personas que están haciendo esto, porque si no, pues van a seguirlo haciendo porque saben que no les sucede nada, ¿no? Por eso es importante el siguiente punto, ¿no? Definición precisa de responsabilidades, tanto de lo que nos toca hacer como de las consecuencias cuando no hacemos lo que nos toca hacer. ¿Qué sucede, no? Eso me parece que es fundamental. Y también, pues, la participación proactiva y la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos de una manera más asertiva. Ha habido un problema muy grave en decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta y también en establecer límites, ¿no? A veces hay cuestiones o conductas que no nos gusta, pero no sabemos cómo establecer los límites para un cumplimiento como mucho más claro de lo que queremos o de lo que no queremos. Así como la distribución de cargas de trabajo. Muchos de los problemas que se dan tienen que ver por las distribuciones, malas distribuciones de las cargas de trabajo, ¿no? Pensamos que porque una persona es muy eficiente en su trabajo y termina las cosas rápido, lejos de que tengamos cierta consideración, no, al contrario, le damos más trabajo, ¿no? Como funciona y me lo saca rápido, pues le doy más, porque sé que responde. Y las personas que tienden, porque eso lo sabemos en la administración pública, que tienden a poner pretextos o no hacer las cosas, pues hasta el contrario, no, ni le pases trabajo porque ni lo hace, ¿no? Si algo urge, pues mejor ni se lo pases. Entonces, bueno, pues desde ahí también vamos alentando eh, el de, pues no importa cuánto te esfuerces, entre más te esfuerces, más trabajo vas a tener, pero no tienes un reconocimiento de tu empleo, ¿no? Por eso es importante el siguiente punto, evaluación y reconocimiento del desempeño. A todas las personas, para todas las personas más bien, es fundamental que se reconozca lo que hacemos. Que se nos reconozca si estamos haciendo las cosas bien, si estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo. Y aquí hay un problema muy serio en México, ¿no? Y que además quedó súper visible ahora con el tema de la pandemia. En México tenemos la cultura de las horas pompa, ¿no? Horas escritorio. O sea, no importa que no hagas nada, pero tienes que cubrir tu horario. Entonces, bueno, tanto como que no importa, no, ¿verdad? Pero importa más el horario que pasas en la oficina. No importa que llegues a desayunar, a platicar, a ponerte uñas, a ver el catálogo, a lo que quieras, ¿no? Pero tienes que cubrir tus horas en el trabajo. Y las personas, ¿no? Que pueden ser muy productivas, pero pues a lo mejor como dice su compañera Sandra, ¿no? Yo tengo una reunión, una junta en la escuela de mi hijo, me tengo que ir, yo saco mi trabajo y me voy. ¿Cuál sería el problema? Mientras Sandra cumpla con el trabajo que le corresponde realizar, ¿cuál sería el problema de que Sandra se fuera? Pues de que en México tenemos la idea de las horas pompa, ¿no? De las horas que tenemos que ver a las personas sentadas en el escritorio. Y si no las vemos, entonces no estás haciendo nada, cuando pueden ser mucho más productivas en menor tiempo. Sandra, adelante. E incluso me pasa, ¿no? Yo tengo un horario de 8 a 5, entonces pasan semanas que yo no salgo a comer o como aquí en mi lugar porque no me gusta quedarme, porque yo sí tengo la necesidad de ir a casa y atender a mi hija de 5 años. Entonces me voy a mi hora porque cumplo mi horario laboral e incluso más porque no salgo a comer. Pero aquí pasa que te dicen, ay, te vas temprano. No, no me voy a temprano, me voy a mi horario, porque ese es mi horario laboral, ¿no? Porque ese lo decidí y ese lo trabajo hasta que más puedo para no tener un pendiente, para no tener problemas y para que se siga respetando pues esa atención que me da. Aún con todos los compañeros, te vas temprano. No, no me voy temprano, repito, solo me voy a mi hora y cumplo con mi trabajo. Justo, Sandra, acabas de decir algo importantísimo, ¿no? Te ven feo cuando te vas a tu hora. O sea,
Y hasta te dice, no, es que lo que tú dices, te vas temprano, no, no te estás yendo a tu hora, pero te ven feo cuando te vas a tu hora de trabajo. O sea, aunque, y muchas de las personas que lo pueden llegar a decir, se quedan a nada, ¿no? A platicar en muchas ocasiones. O a lo mejor llegan temprano, pero llegan lo que les digo, a desayunar, a socializar, a platicar cómo les fue el día anterior, ¿no? Pero como están ahí, pareciera que son más responsables. Y las personas que llegan, hacen el trabajo, cumplen, pero si se van a su hora, te vas temprano, ¿no? Te ven feo, o sea, pareciera que es un crimen irte a tu hora establecida en el contrato de trabajo. ¿Por qué tendría que ser un delito irte a la hora que esté establecida en tu contrato de trabajo? No tendría por qué. Pero en México tenemos una muy mala cultura laboral. Esa es la realidad, ¿no? Pensamos que entre más tiempo pases en la oficina, más productivo eres. Y en realidad no es así. Y ya la pandemia nos lo mostró, nos lo evidenció, ¿no? Nos quedó clarísimo que las personas no necesariamente tienen que estar en un lugar de trabajo para ser productivas. Hay personas que pueden ser más productivas trabajando desde casa o trabajando en el horario que más les acomode. Hay personas más nocturnas que diurnas, ¿no? Y hay personas que pueden estar trabajando a las 3 de la mañana y son altamente productivas. Y a las 10 de la mañana no dan una porque se están durmiendo, ¿no? Entonces, yo creo que en general, en México tenemos que replantearnos mucho el tema de los horarios. Esto ya es una realidad en Europa. En Europa ya es más y incluso ustedes lo saben, ¿no? Que se han disminuido los horarios laborales. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que no es necesario. Porque además el exceso de trabajo tiene consecuencias graves en las relaciones familiares. Sí nos hemos dado cuenta que, y el mundo se ha dado cuenta, que las personas que trabajan en exceso están teniendo un deterioro de sus relaciones familiares. No hay una conciliación entre el ámbito laboral y el ámbito familiar. Y que tampoco puedes decir, ay, pues entonces no trabajo, ¿no? O me voy a vender papitas a mi casa, porque también tenemos una serie de responsabilidades que tenemos que cumplir. Y no solo eso, sino también tenemos derecho a superarnos y a crecer profesionalmente. Y tenemos que tener los espacios propicios para ello. Hace poquito, creo que el día de ayer, no sé si ustedes vieron una noticia que creo que fue Natalie Portman, algo así, que decía que si querías ser una profesional y tener éxito en el trabajo, entonces no tendrás que ser madre, ¿no? Y entonces cuando lo leía me preguntaba, entonces si tú quieres ser una buena profesional, tienes que decidir entre tu casa y el trabajo, entre tu casa y tu carrera profesional, entre ser mamá o ser profesionista. ¿Por qué las mujeres sí tenemos que decidir? Por muchísimos años, los hombres lo han hecho y no, nadie les ha dicho que decidan, ¿no? Nadie les dice, a ver, si vas a trabajar, entonces no seas papá. ¿O cuándo hemos escuchado que se les ponga esa condición? ¿Quién quería comentar algo? Es que no tienes nombre. Hola, María Esther. Hola, Marister. En efecto, o sea, aquí la situación es que todas las que somos mamás no podríamos tener la visión de un puesto mayor. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos hijos y los hijos que conllevan, pues, visitas médicas, eventos escolares, permisos. Entonces, pues ya no es como que cumplas con el 100% del perfil, porque ya, bueno, no aquí, en otras oficinas se requiere al 100% de la persona, ¿no? Y hasta más. Tengo muchos años en el sector y así ha sido toda la vida. Así es, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones no se han ido evolucionando, no han ido cambiando. Para nosotras sigue siendo una condición. ¿No? Y ya no puede seguir así, ¿no? No podemos seguir pensando, si estamos hablando de igualdad en el trabajo, igualdad en la vida, la no discriminación y lo que sea, no podemos seguir pensando en estos tipos de estereotipos y en estas prácticas, pues anacrónicas, ¿no? Tenemos que evolucionar en cuanto a nuestros espacios laborales y la manera en que estamos realizando nuestro trabajo. Y bueno, pues creo que con esto vamos dando fin al tema del día de hoy, que termina siendo como muy polémico. Y en ese sentido, pues me gustaría ir cerrando preguntándoles qué opinan, cuáles, digamos, qué les queda de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son,
digamos, las principales reflexiones que les provoca este tema, que todavía es un tema pues muy pendiente, está pendiente en la agenda pública, en la agenda social, en la agenda política, que la vida de las mujeres ha ido cambiando y que también va a tener un cambio importante, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos un cambio de gobierno y donde por primera vez vamos a tener a una mujer como titular de presidencia, pues va a haber cambios sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna vamos a tener que replantearnos otra forma de trabajar, otra forma de convivir, otra forma de estar en los espacios laborales y ojalá sea así, ¿no? Ciertamente, ojalá sea así, porque las mujeres tenemos muchísimos años incorporadas en la vida laboral, pero nos hemos incorporado desde la desigualdad. Las brechas de género siguen presentes. Si bien tenemos los mismos salarios y no hay una diferencia entre lo que percibimos, sí hay una diferencia entre el trabajo que realizamos. Porque aunque aparentemente sean las mismas horas en los espacios formales de trabajo, seguimos teniendo dobles y triples jornadas de trabajo. Y eso muestra de ello es lo que ustedes están comentando, ¿no? Las mujeres que somos mamás nos enfrentamos a otra realidad muy distinta. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos logrado la participación de los hombres en los espacios familiares, ¿no? Todavía sigue siendo un tema pendiente. Mientras que las mujeres nos hemos incorporado a los espacios laborales, no así nuestros compañeros se han incorporado en los espacios familiares de la misma manera. No los vemos completamente integrados, y por ahí me van a decir, no, no es cierto, la igualdad ya existe, ¿no? Yo llego a mi casa y le ayudo a mi esposa, y si ella llega cansada, yo hago de comer, y efectivamente, pero anteponen la palabra de yo ayudo, ¿no? Y pues no ayudan. O sea, es parte de las obligaciones y responsabilidades. Y dos, sí, es verdad que muchos de los hombres están incorporándose a las actividades de la casa, pero la principal responsabilidad sigue recayendo en las mujeres. Nos guste o no nos guste, se sigue pensando en que las principales responsables de que todo fluya y todo esté en orden, seguimos siendo nosotras. Hasta cuando los hijos, ¿no? Si es un delincuente, ay, pero es que, ¿dónde está su mamá? ¿No? Las noticias que hemos visto o que vemos en el radio, o escuchamos en el radio, o vemos en la televisión, ¿no? No, pues fulanito, un tal delincuente, cuando lo agarraron, su mamá acudió y dijo, perdóname, hijo, porque te eduqué. Y ahí viene toda la opinión pública, ¿no? De los medios de comunicación. Eso lo hubiera preocupado, ¿por qué no le enseñó, otro tipo de valores, otro tipo de educación? Seguimos culpabilizando a las mujeres por la educación de los hijos e hijas, ¿no? Nadie se pregunta dónde está el papá, siempre pensamos dónde está la mamá, ¿no? Si un niño o una niña va mal en la escuela, siempre estamos, la primera responsable es la mamá. Ya después a lo mejor también pensamos en el papá, ¿no? Pero de entrada la primera responsable es la mamá. Incluso hasta cuando pedimos permiso en el trabajo, ¿no? Si un hombre pide permiso para ir a una junta escolar, ¿qué le dicen? ¿Y por qué no va tu esposa? ¿No? O sea, de entrada, ¿no? Desde ahí seguimos teniendo todavía muchos estereotipos de género que nos están impidiendo, pues ya estar en una situación de mayor igualdad, ¿no? En los espacios laborales. Ok, pues hemos llegado al fin. Dudas, preguntas, comentarios, me gustaría escucharles en estos minutitos últimos que tenemos antes de que puedan realizar su evaluación. Yo creo que todavía es un camino largo que falta, ¿no? Para lograr el objetivo de pues tener una igualdad, de pues erradicar en la mayor parte justo todos estos temas, ¿no? De la violencia laboral, el hostigamiento sexual y todo esto, ¿no? Pero pues yo creo que si ponemos como nuestra colaboración o nuestro granito de arena, yo creo que sí, en algún momento se va a ver como el fruto de todo esto, ¿no? Que se está realizando. Gracias, Itlali. Sí, pero además también los centros laborales tienen una tarea pendiente. Y la tarea pendiente es realmente establecer acciones contundentes, claves. No basta con la capacitación, como bien lo comentaste. Así necesitamos tener acciones muy contundentes en todos los centros laborales, tener muy claras las consecuencias cuando esto no se está cumpliendo. Porque si no pareciera que nos quedamos en la parte A, ¿no? Y nos está quedando corta porque no estamos viendo las consecuencias del incumplimiento de ello. Entonces, sí, eso es cierto, pero no podemos quedarnos solo ahí, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo para cerrar el tema del día de hoy?
Sí, creo que falta mucha difusión, ¿no? Saber a quién acudir, cuáles son las consecuencias que tiene este actuar de acoso laboral o de hostigamiento. Creo que también tendría que haber un curso enfocado a los jefes o jefas para que ellos también entiendan el alcance de las consecuencias y las circunstancias que vivimos los trabajadores. Claro, de hecho creo que esta capacitación, me parece que la invitación es para todo el personal, pero bueno, pues sí, habría que trabajar con la invitación de las personas que son titulares de las áreas para que realmente también tengan esta información, ¿no? No basta con informar a las personas como de menor, pues, bueno, no de menor, sino las personas que no son titulares, ¿no? También hay que informar a las personas titulares de lo que está pasando y que no porque sean titulares de las áreas quiere decir que conozcan todo este tipo de derechos y todo este tipo de consecuencias y situaciones, ¿no? A veces creemos que lo saben, pero pues no necesariamente lo saben, ¿no? Es muy distinta las funciones que realizan. Ok, ¿alguien más que quiera comentar algo antes de cerrar el tema de hoy? Porque me parece que tenemos que dejar unos minutitos para que puedan contestar la evaluación final, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco haber estado el día de hoy en esta sesión que sin duda nos deja como muchos temas pendientes, muchos temas todavía ahí en la discusión para replantearnos, para poder reflexionar y para poder cambiar ciertas actitudes que sin duda nos van a hacer mejorar las relaciones laborales, ¿no? Que lejos de verlos como algo molesto, yo creo que si les damos la atención correcta y necesaria, van a facilitar el trabajo que hacemos día con día. Porque nos vamos a sentir más cómodos, vamos a sentirnos en un espacio mucho más inclusivo, ¿no? Entonces, sí, te le faltó más tiempo, pero bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Muy amable, doctora Elizabeth Vera Gómez, por Gracias. darnos este espacio y estar con nosotros. Muy interesante, la verdad, nos quedan muchas cosas por aprender y la comisión sí tiene comité de ética y lo practica y sesiona cada mes o cada 2 meses. En los pisos tenemos buzones ahí para quejas y denuncias y se toman los temas adecuados, como lo comentaba hace rato nuestra compañera Margarita Monterrubio. Así es. Y damos seguimiento y cada año estamos al pendiente de todo ese tipo de acciones. Le damos las gracias a todos los que nos acompañaron y los invitamos también a nuestra plática o conferencia ética pública y juicio ético que será el próximo 26 de julio, igual a la misma hora, como dicen, y por este mismo canal. Muchas gracias. La plataforma va a estar abierta todo el viernes y todo el lunes para que puedan hacer su evaluación. Una sesión quedó grabada y pueden entrar a la plataforma y a partir de unos minutos más pueden ver igual todo lo que se grabó. No sé Pues si tengan otro muchísimas comentario. gracias. No, al contrario, doctora, muy Gracias. amable por acompañarnos estas 2 sesiones que estuvo. Excelente, muy buenos comentarios tenemos de usted y esperemos Muchas que nos siga acompañando. Muchas Humberto, gracias. Un te dejo placer. la palabra si gustas. Bueno, la plataforma está abierta para que hagan su evaluación y posteriormente les arrojará su constancia. No es necesario que la manden con nosotros las vamos descargando y les vamos cargando sus horas de capacitación, que son 2 horas. Cualquier Gracias, comentario, Roberto. estamos a sus órdenes. Muy amable, gracias. Muchas Y los gracias. esperamos dentro de 8 días. Claro que sí. Gracias. Excelente Hasta tarde, luego. este fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias. Pero- Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Ya le costó.